Damos este Zoom, ¿vale? En el que vamos a hablar de cómo tener un intestino lo más sano posible, porque es para mí es la base de la salud, ¿vale? Entonces, si realmente queremos tener claro que queremos tener una buena salud, si no cuidamos nuestro intestino, que a veces es el gran olvidado, pues es bastante difícil, ¿no? Esta es la anatomía intestinal, que la conocemos, que nos acordamos de cuando íbamos al colegio, que aquí tenemos todo lo que es nuestro intestino, y digamos que aunque la digestión empieza en la boca y empieza con la masticación y con la saliva, pues digamos que desde la boca hasta el ano es imprescindible tenerlo completamente sano para que podamos absorber los nutrientes, metabolizar bien todo lo que son vitaminas, sales minerales y poder hacer todas las funciones que tiene que hacer el organismo. Es decir, nuestro intestino es imprescindible para poder sobrevivir, o sea que tenemos que tener este intestino completamente en perfecto estado, ¿no? Las características típicas de un intestino, aunque luego hay personas que varían unas a otras, ¿no? Pero en general, más o menos entre 6 y 8 metros de largo. Hay personas que tienen un intestino un poquito más largo de lo normal, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que su sistema es más eficiente, ¿vale? O sea, que es un sistema en el que normalmente predomina el síndrome metabólico. Normalmente hay entre 2,5 a incluso puede haber hasta 18 kilos de desechos en los intestinos, sobre todo cuando hay gente que come bastante carne, pues se sabe que un adulto sano puede tener pues hasta 6 o 18 kilos de carne putrefacta en el intestino, ¿no? O sea que esto es realmente, a veces es bastante preocupante, sobre todo para la gente que come carne todos los días y no una vez al día, sino más de una vez al día. Y luego es verdad que hay veces que a algunas personas les preguntas, carne, no, yo no como carne, yo solamente como pollo y pavo, es como si el pollo y el pavo no fuera carne, ¿vale? O sea que hay que tener cuidado porque hay veces también que pensamos que nosotros vamos al baño una vez al día y que con eso es suficiente y sin embargo, vamos, las estadísticas están ahí y realmente la mayoría de la gente está estreñido e incluso los que van todos los días una vez al día al baño, que piensan que con eso es suficiente, no es suficiente. O sea, si comemos 2 o 3 veces al día una comida fuerte, que es lo normal, pues lo lógico es que tengamos que ir 2 o 3 veces al día al baño. Entonces, la persona que realmente solo está yendo una vez al día al baño, ese es un estreñido crónico y además bastante peligroso porque no se da cuenta, porque como todos los días va al baño, pues piensa que realmente no hay ningún problema. El que va un día sí otro no, ya sabe que tiene el problema y realmente pues está intentando solucionarlo. Pero el que va todos los días al baño no se da cuenta de que va acumulando y que tiene acumulación, ¿no? Fijaros que, cuando nos enseñan pues, lo que es la anatomía intestinal, pues tenemos nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso, ¿vale? Y siempre los libros, digamos, de texto vemos las partes del intestino, ¿no? Pero luego está esa otra parte que es la microbiota intestinal, que es la gran olvidada, ¿no? Que es la que se está realmente descubriendo y que todavía pues no se conoce nada más que un 30%, ¿no? de lo que realmente es y de lo que supone, ¿no? Para nuestro organismo. Y es algo que cada día más pues, se está investigando sobre esas funciones, sobre qué es lo que hace, porque fijaros que aparte que pueda ser más o menos unos 2 kilos de peso en nuestro cuerpo, esta microbiota, realmente es que es todo. O sea, el intestino en sí son unos tubos, pero necesitan esta microbiota intestinal, que es lo que llamamos flora intestinal, ¿no? Las funciones del intestino son pues estas, ¿no? Son las funciones de asimilación y metabolización de nutrientes, como he dicho antes. El intestino delgado es el encargado de, sobre todo, de asimilar los carbohidratos, de hacer la digestión de los hidratos, ¿vale? Y luego también el intestino es también el encargado de metabolizar ciertas vitaminas del grupo B, lo que son vitamina B1, B12 y ácido fólico, ¿vale? Y por ejemplo, en el duodeno, por si hay gente que no lo sabe, en el duodeno también es donde se absorbe el hierro, ¿no? Y donde también se metabolizan estos hidratos, como estaba diciendo, ¿vale? También es donde se activan las señales del hambre, con lo que si nuestro duodeno no está en condiciones, pues hay veces que hay gente que tiene hambre todo el tiempo o realmente pues algunas personas mayores al final dejan de tener hambre, ¿no? En la parte de lo que es el yeyuno es donde también se termina de descomponer los hidratos, las proteínas y los lípidos, ¿vale? Y es donde también
se terminan, digamos, de descomponer esos alimentos ya digeridos y se absorbe la vitamina B12, con lo que fijaros la importancia de tener nuestro intestino, sobre todo nuestro duodeno, yeyuno y lo que es la parte del ileón, la parte del final, en perfecto estado, ¿no? Lo que es el intestino grueso sería ya más el encargado de absorber líquidos. Fijaros que el intestino delgado normalmente no duele, el que suele doler más a la gente es el intestino grueso, es lo que llamamos el colon, y el intestino grueso es el encargado de absorber los líquidos y de producir lo que es la vitamina K, que sabéis que es necesaria para la coagulación, y algo también de vitaminas del grupo B y sobre todo anticuerpos. Fijaros que, como digo, o sea, casi parte de, sobre todo de cierta parte de nuestra nutrición, o la gran mayoría, se está dando en el intestino. La gente que piensa que normalmente es en el estómago, y en el estómago normalmente lo que se está haciendo la digestión es sobre todo de las proteínas, pero sobre todo lo que son hidratos normalmente es en el intestino, y la digestión final también de las proteínas se va a hacer en el intestino, con lo que es necesario que nuestro intestino esté funcionando correctamente, porque si no, pues eso, no absorberíamos hierro, no metabolizaríamos esas vitaminas del grupo B que son tan necesarias como la B1, la B12 y el ácido fólico, y por supuesto, pues eso, la vitamina K. Luego también otra gran función del intestino es esa barrera protectora, ¿no? Que es la que nos da esa inmunidad. Y nos da esa inmunidad gracias a ese equilibrio, digamos, que tenemos en nuestra flora intestinal, en la que por un lado hay un equilibrio entre lo que llamamos flora buena y flora mala, por llamarlo de alguna manera, son bacterias patógenas y bacterias, digamos, amigas, y si están en equilibrio y realmente hay más cantidad de bacterias intestinales positivas, pues vamos a conseguir mantener a raya las bacterias patógenas y sobre todo lo que son todos los microorganismos en general patógenos, porque a veces en el intestino no solo hay bacterias, a veces también hay, lo normal es que también haya algún cierto tipo de hongos, incluso puede ser que haya algún parásito. También es importante porque también, como he dicho antes, produce anticuerpos, ¿no? Nuestro intestino, con lo que es muy importante para tener esa barrera, digamos, de inmunidad. O sea que hay gente que piensa que a lo mejor solamente el intestino solo se dedica a asimilar nutrientes y a metabolizar nutrientes, cuando en realidad, fijaros que casi toda una gran parte de nuestra inmunidad la tenemos ahí en el intestino. Es verdad que también tenemos esa microbiota, también la tenemos en la boca, también la tenemos en todo lo que es la piel, ¿vale? Pero una gran parte también la tenemos en lo que digamos en el intestino. Y de hecho, cuando comemos, todo lo que comemos, si hay algún tipo de microorganismo, algún tipo de bacteria patógena o algún tipo de parásito, se supone que nuestro intestino, si está en condiciones, debería de poder eliminar ese patógeno, ¿no? Por ejemplo, hay veces que alguna persona pues han ido, pues eso, un grupo de personas va a un restaurante y solamente a varios de ellos les sienta mal una comida y a otros no, y han comido toda la misma comida, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Está claro que ahí algo ha pasado. Todos no tienen la flora intestinal igual, la inmunidad no es la misma, ¿no? O sea que fijaros, comiendo la misma comida, como una persona a lo mejor se puede intoxicar, las otras no, o las otras pueden tener una intoxicación leve. O incluso cuando los niños que suelen coger el rotavirus, su, digamos, inmunidad todavía no es la adecuada, porque hasta los 5 años la inmunidad de un niño se está gestando. A veces se trae ese rotavirus a casa y no todas las personas de la familia cogen el virus, sino que hay algunos que a lo mejor notan alguna leve molestia, algunos nada, y sin embargo hay otros que se ponen fatal, ¿no? Pues eso también nos da pie a darnos cuenta de que realmente ahí, pues lo que es la flora bacteriana, que es esa microbiota bacteriana, que es la primera barrera, pues no está en condiciones, ¿no? Como he dicho, tiene la función de barrera, y fijaros lo interesante en cuanto a función de barrera. Se conoce que, por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus helveticus, que son ciertos nombres, digamos, de bacterias, mejoran la función de barrera, inhiben la adhesión y crecimiento de bacterias patógenas y disminuyen la inflamación. Sobre todo, esto es bastante importante cuando tenemos gente que tiene pues, un colon irritable, que tiene una inflamación sistémica intestinal y que tiene muchos problemas intestinales, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante lo que es el consumo de probióticos y o sea, de lo que son bacterias probióticas e incluso también de lo que es el prebiótico, ¿no? Lo que es el alimento de esas bacterias, ¿no?
Se sabe también que las bifidobacterias mejoran la inmunidad y son antiinflamatorias y mejoran lo que es nuestro sistema inmune. O sea que estas bacterias que nosotros a veces vemos en los yogures y que compramos ese yogur porque es que es un poquito más caro porque dice que tiene bifidobacterias, porque lo hemos visto en los anuncios de televisión, pues bastante interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que, digamos, que harían esa función. Lo que sí que es cierto es que muchas veces esos yogures que tomamos pues realmente tienen que pasar la barrera gástrica y normalmente no suelen llegar, esas bacterias no suelen llegar a donde tienen que llegar, que es el intestino. Se quedan normalmente en el estómago y la barrera gástrica, los ácidos gástricos suelen eliminarlos. Pero bueno, nos suenan y como pensamos que son buenos no los solemos tomar, ¿no? Fijaros que esto es bastante interesante y os lo muestro aquí. Hay un estudio en ratas que demuestra que la administración de leche fermentada con Lactobacillus gasseri, con esta cepa concreta, durante 4 meses produjo una reducción en el tamaño, así como un aumento del número de adipocitos del tejido adiposo. Es decir, se sabe que hay personas que si no tienen esta bacteria en su intestino, pues son más obesas. Y administrando esta bacteria como probiótico, en formato de probiótico, durante unos meses, pues simplemente administrando esta bacteria, estas personas pueden reducir su peso. Fijaros lo importante que es tener lo que es una microbiota sana y sobre todo tener suficientes tipos de cepas como para que nuestro organismo funcione correctamente. Fijaros que en este caso, como digo, repito, o sea, solamente administrando no se hizo ningún tipo de dieta, solo se administró este tipo de bacteria que se ha demostrado que muchas personas pues al final no la tienen, ¿no? Se ha perdido o está en desequilibrio y no llegan a tenerla, ¿no? Hemos empezado a hablar de bacterias y pues eso, las bacterias que nos habitan, que es esta microbiota que estamos hablando, es una comunidad de microorganismos que habita, como he dicho, empieza desde el tubo digestivo, desde nuestra boca, todo lo que es la piel, y va llegando hasta el ano. También tenemos en la vagina son estos realmente son muchísimo mayores en número que lo que es nuestras células de nuestro cuerpo humano. Y fijaros que nacemos realmente estériles y cuando al nacer el bebé pues sale a través del canal del parto, es ahí, a partir de ahí, en el que adquiere, digamos, esas bacterias y que se las da la madre a través de la vagina y del ano y luego también las adquiere también del entorno. Fijaros que las madres que, por ejemplo, han tenido una cesárea son madres en las que, digamos, al no haber pasado el niño a través del canal del parto, ese niño tiene una inmunidad un poquito más floja y digamos que adquiere solamente lo que son las bacterias del entorno, del primer entorno que coge, con lo que no tiene esa inmunidad, digamos, y esa flora intestinal que le da la madre, ¿no? Así que es bastante interesante, sobre todo en estos casos, pues a estos bebés en muchos casos es muy interesante darle cierta cantidad de lo que son bacterias probióticas específicas para ellos, ¿no? Hay una serie de microorganismos que digamos que llamamos permanentes, que son los que solemos tener, y hay otros que están, digamos, en tránsito, como hemos dicho antes, como con los yogures, ¿no? Y que hay veces que no solo es el yogur, sino que una comida, pues a lo mejor si ha estado más tiempo expuesta a temperatura ambiente, pues puede tener algún tipo de bacteria de descomposición y digamos que son bacterias que están ahí en tránsito porque se supone que nuestra función de barrera lo que va a hacer es que si hay cierto tipo de bacteria patógena cuando estamos comiendo algo, pues nuestro sistema inmune, si es un sistema inmune sano y es la cantidad de bacteria que hay, no es una cantidad de bacteria, digamos, muy grande, de bacteria patógena, pues nuestro sistema inmune sería encargado de cargarse esas bacterias, digamos, patógenas, ¿no? O incluso pues conocemos a ciertos alimentos como el chucrut o como todo lo que son alimentos fermentados que en general lo que hacen es promover y mejorar lo que es las bacterias intestinales y pues eso, tenemos también todo lo que es, ya hablaré un poquito más detenidamente, todo lo que son los alimentos que tienen ciertos alimentos, digamos, para estas bacterias que hacen que nuestras bacterias también ayuden a ese crecimiento, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una huella. Es que igual que tenemos una huella, también tenemos una huella bacteriana. Fijaros que hay lo que son 100 billones de bacterias y entre 500 a 1000 especies diferentes de bacterias, ¿no? O sea, cada uno es un mundo. Pero no hay dos personas iguales con la misma
cantidad de bacterias, con la misma número de cepa, no somos todos iguales, ¿no? Con lo que cada uno de nosotros, pues digamos que también tenemos una huella intestinal, ¿no? Como hemos dicho antes, en lo que como hay ciertas bacterias que no resisten, digamos, a los jugos gástricos, en el estómago y en el duodeno hay bacterias, pero son mucho menos la cantidad porque esos ácidos pues van a ir destruyéndolos, ¿no? O sea que la mayor cantidad de bacterias la vamos a tener siempre en el intestino, ¿vale? Sobre todo en lo que es el colon. Por ejemplo, esto es bastante interesante, que es la composición en general, que le llamamos filos, ¿no? O sea, normalmente nosotros conocemos bacterias, pues las que hemos oído de los yogures típicas o de cuando leemos un probiótico. Bacterias termófilos, que son las típicas de los yogures, y luego están las bifidobacterias, que son las otras yogures más modernos que tenemos ahora. Y luego en los probióticos podemos encontrar diferentes tipos de composiciones, pero que suelen ser la mayoría bifidobacterias en su mayoría, ¿no? Bifidobacterios o lactobacillus, ¿no? Pero todo eso realmente se engloba dentro de lo que llamamos unos filos, ¿no? Es una especie de género que hay antes que esta composición, digamos, bacteroidea. Entonces, digamos que, como he dicho, toda esa composición de bacterias en realidad se engloban dentro de lo que llamamos una bacteroidetes, firmicutes y actinobacteria y proctobacteria. Entonces, un intestino sano realmente tiene un 90% de proporción entre lo que llamamos bacteroidetes y firmicutes, que ahí estarían englobadas todo lo que son esas bacterias que conocemos de los yogures y de los probióticos. Normalmente las bacteroidetes a veces están en un 23%, a veces la firmicutes en un 65%. Esto puede variar dependiendo de la persona y de su obesidad, porque ahora veréis que dependiendo de la obesidad de la persona, esta proporción de bacteroidetes y firmicutes puede cambiar. En general debería de rondar el 90% entre las dos, pero hay veces que esto varía y sobre todo se ha comprobado que en ciertas personas esto produce más obesidad, como he dicho. La microbiota realmente se le considera ya un órgano en sí, o sea que aunque vemos que el intestino, nosotros siempre hablamos del intestino como órgano, realmente se está comprobando que lo que es la microbiota en general ya es un órgano, es como un ente distinto de nuestro intestino y que tiene unas funciones muy importantes, ¿no? Fijaros que hay un experimento muy interesante que se hizo con ratas y en el que a esas ratas nacen en un ambiente completamente estéril y esas ratas tienen un peso mucho menor de sus órganos vitales, del corazón, de los pulmones, de los riñones, del hígado y además un peso menor en general, pero sin embargo comen más y sin embargo crecen menos, ¿no? O sea, fijaros la importancia de tener nuestra microbiota y además que nazca no en un ambiente estéril, sino en un ambiente, pues eso, por un lado el canal del parto, que sería lo ideal, y por otro lado lo que es el entorno, que el entorno está lleno de bacterias, ¿no? Factores que influyen, digamos, dentro de nuestra microbiota, ¿no? De esta microflora intestinal y nuestra microbiota en general, ¿no? Por un lado tenemos la dieta. Sabemos que la dieta ha cambiado mucho, sobre todo la dieta occidental, y cada vez más que nos estamos americanizando, se está volviendo una dieta rica en grasas y rica en azúcares, ¿no? Y esto, según los estudios, lo que está provocando es que aumente mucho más lo que llamamos firmicutes, que antes lo he nombrado, ¿no? Y esto al final a la larga está causando mucho más obesidad. Y, por ejemplo, lo que es la persona que llamamos tipo obeso o que tiene el síndrome metabólico, no sé si os acordáis cuando estuvimos hablando del Zoom de la dieta metabólica, pues una persona con el síndrome metabólico, que es una persona que normalmente empieza con unos kilitos de más, con algo de colesterol, triglicéridos y algo de hipertensión y al final acaba con lo que llamamos diabetes tipo 2, normalmente su proporción entre firmicutes y bacteroidetes, que antes he dicho que debía estar en un 90% y debería de estar en una proporción más semejante, pues esa diferencia digamos que aumenta bastante. Y esto como consecuencia provoca esa obesidad que estamos diciendo, ¿no? O sea que fijaros la importancia de tener esa microflora o microbiota en las proporciones adecuadas. Entonces, fijaros que dándole a una persona, como he dicho antes, el Gasseri, esa persona solamente con eso ya podría reducir de peso, pero vamos, lo interesante no es solamente proporcionar Gasseri, sino otro tipo de bacterias para que ese firmicutes y bacteroidetes entren en el porcentaje que deben estar, ¿no?
Fijaros que lo que es el 50% de, o sea, los obesos tienen un 50% menos de bacteroidetes y más firmicutes que los delgados, ¿no? O sea, la proporción esa que yo he dicho antes, que se supone que es la de intestino muchas veces sano, en realidad se comprueba que es eso, que necesitamos más bacteroidetes que firmicutes, ¿no? Y, y en general un obeso al final, ¿qué es? Es una persona, igual que un síndrome metabólico, es una persona que es mucho más eficiente. Muchas veces tienen el intestino mucho más largo y esto lo que está promoviendo es esa eficiencia en la extracción, digamos, de alimentos, ¿no? Si yo tengo el intestino más largo, lo que voy a tener es mucho más tiempo el bolo alimenticio dentro del intestino y voy a obtener mucho más, de mejor manera, de manera más eficiente, todo lo que son los nutrientes de esa comida, ¿no? O sea que al final una persona obesa, sobre todo pues si ahí vemos que en su genética tienen lo que llamamos este síndrome metabólico, pues lo que está claro es que es necesario que cambie su alimentación y deje de... En general todo el mundo tiene que dejar de comer comida basura, pero es que una persona con este tipo de tipología, pues lógicamente le afecta muchísimo más, ¿no? Porque no está adaptado a comer tanta comida, sobre todo tanta comida y tanta comida basura. Aquí muestro una foto de lo que es pues eso, el tipo típico, tipo obeso y síndrome metabólico, en lo que he dicho que es aumento de la firmicutes y bacteroidetes. Ángeles, perdona, pero no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Ah, ¿no? Ah, bueno, sí, ahora sí te veo. Es que yo hace todo el rato no he hecho nada. Sí, vale. ¿Pero se me ve todo el rato o no? Sí, ahora se te ve bien. Todo bien. Vale. Bien, pues entonces, como estaba diciendo, en este caso las bacteroidetes y dentro de las bacteroidetes lo que son las bifidobacterias, que suelen ser la mayor proporción que suele haber en un probiótico, son protectores contra el desarrollo de la obesidad, ¿vale? O sea que sería bastante interesante que cuando tomemos un probiótico que haya bifidobacterias, ¿vale? Y la sería también bastante interesante. Otros factores que influyen en nuestra microbiota, por supuestísimo, no es solo la dieta. O sea, la dieta es de las cosas más importantes y es una de las cosas principales, pero por supuesto también el estrés también influye muchísimo, ¿no? Si una persona está muy estresada, pues lógicamente al final esos picos de estrés y mantener ese estrés en el tiempo hace que el sistema inmune acabe bajando, ¿no? O sea que lo que es la microbiota, parte de la microbiota se va a morir y no vamos a asimilar correctamente pues ni nutrientes ni vamos a poder hacer frente a ciertas enfermedades o situaciones, ¿no? Con lo que el estrés, sobre todo la vida que tenemos hoy en día, que es una continua adaptación y desadaptación, pues también es bastante importante mantenerlo a raya e intentar controlarlo porque lógicamente nos está influyendo. Y luego dentro del estrés, fijaros que el estrés también tiene una parte, digamos, emocional, ¿no? O sea, quiero decir que el estrés, no solo lo que es un estrés fisiológico causado pues por el trabajo, por la situación que tenemos hoy, sino que esta parte también afecta, por supuesto, a nuestra parte emocional y nuestra parte emocional también pues se ve bastante afectada y al final se ha comprobado que también nuestro intestino y nuestras bacterias intestinales también tienen muchísimo que ver con cómo vemos el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que es casi todo el tubo digestivo es donde se segrega casi toda la serotonina, ¿no? Si tenemos demasiado estrés, pues vamos a tener una dificultad para segregar esa serotonina en este tubo digestivo. O sea que muy importante, que de hecho al intestino se le llama el tercer cerebro, que podamos tenerlo en las condiciones óptimas para que podamos sobrevivir ante una situación de mucho estrés, ¿no? Luego hay cosas como los medicamentos, que eso lo conocemos todos, los antibióticos, antifúngicos, protectores gástricos, lo que es la quimio y en general todo lo que son químicos, que por supuesto afectan muchísimo a nuestra flora intestinal. Si tomamos algo que es un antibiótico, ya lo está diciendo, es algo que mata bacterias. No estamos matando solamente a la bacteria que en este caso nos ha colonizado, pues si es una bacteria causada que nos causa una infección urinaria, por ejemplo, o nos causa un tipo de gripe o algún tipo de catarro que sea necesario ese tipo de antibiótico, pues lógicamente vamos a matar esa bacteria que es patógena, pero también vamos a afectar a nuestro número de flora positiva. Con lo que a veces el problema es que nuestra flora, digamos, patógena intestinal, pues va a proliferar y bueno, pues mucha gente sabe o bueno, mucha gente le ha pasado que después de tomar un antibiótico muchos de ellos tienen hongos, ¿no? O sea, es decir, proliferan
parte de lo que llamamos barrera patógena. En este caso, como también tenemos en el intestino, aparte de bacterias, también tenemos hongos, pues esos hongos proliferan y a veces colonizan, ¿no? Y tenemos pues eso, que muchas mujeres pues a lo mejor tienen hongos o cándida en lo que es la parte vaginal, o incluso pues hongos o cándida también pueden ir colonizando, digamos, todo lo que es el sistema intestinal, ¿no? No solo tiene por qué tenerse hongos en lo que es la vagina. Luego lo que son los protectores gástricos, pues lógicamente también están inhibiendo lo que son vitaminas del grupo B y también están haciendo una especie de película y hace que nuestras bacterias pues no pueden hacer todas sus funciones correctamente, con lo que también se van a ir viendo afectadas. Y por supuesto lo que es la quimio es algo que, o los químicos en general, es algo que va a destruir pues todo lo que es nuestras bacterias amigas y a veces de manera pues bastante intensa, con lo que muchas veces te encuentras algunas personas, sobre todo que están recibiendo quimio, pues que tienen unos problemas nutricionales brutales porque no están absorbiendo prácticamente nada de los nutrientes por mucho que coman, ¿no? Eso también lo puedes encontrar en muchas personas de hoy en día, que ves una analítica que a pesar de que están comiendo unas cantidades ingentes de carne, sin embargo están desnutridos proteicamente, es decir, le faltan vitaminas del grupo B, de las que hablaba yo antes, ¿no? Que las vitaminas del grupo B, sobre todo B12, tenemos que ayudarnos de esa síntesis, pero a través de lo que es pues proteínas animales, huevos, lácteos, carnes y pescado. Entonces, si realmente no se entiende que hay veces que alguna persona, a pesar de comer tanta cantidad de carne y que coma carne todos los días y varias veces al día, no se entiende que tenga ese tipo de, digamos, de desnutrición proteica o lo que llamamos anemia megaloblástica, ¿no? Y es porque su intestino no está bien, el intestino no está absorbiendo bien los nutrientes y no está metabolizando bien esas vitaminas del grupo B, ¿no? Luego, por supuesto, el ambiente. El ambiente es otro de los factores que influyen en nuestra microbiota. Si el ambiente es un ambiente muy estresante porque hay muchos tóxicos o muchas toxinas, pues o hay mucha, por ejemplo, en el ambiente de un hospital, pues es un ambiente, digamos, en el que es más fácil coger cierto tipo de bacterias, sobre todo bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Y se sabe que hoy en día a nivel hospitalario hay lo que son aproximadamente unas 12 cepas de bacterias que son realmente resistentes a antibióticos, que ahora mismo pues es bastante difícil conseguir erradicarlas, ¿no? Por ejemplo, la bacteria E. coli, que es bastante común y la tenemos en el intestino, pues hay cepas de bacteria E. coli que son bastante difíciles de erradicar. Y si estamos en un ambiente, sobre todo la persona tiene un sistema inmune débil, pues hay mucha gente que va al hospital y nada más que ir al hospital ese día coge una infección. ¿Cómo es posible? Pues su sistema inmune está débil, ¿no? Su microbiota está alterada y es un sistema débil, y el ambiente, que es un ambiente en el que es más propicio a enfermedades, pues va a coger, digamos, esta bacteria, ¿no? O lo que son los tóxicos en general. Por supuesto que el tabaco, el alcohol, las drogas en general y todo lo que son pues, ambientes de trabajo donde haya muchos productos químicos, todo eso, por supuesto que también va a ir destruyendo nuestra microflora y va a hacer que, por supuesto, tengamos problemas para metabolizar, digamos, nutrientes, ¿no? Y nuestra flora pues no va a estar en las condiciones óptimas que deberíamos estar, con lo que deberíamos de, sobre todo, pues eliminar todas esas condiciones que realmente están promoviendo que nuestro intestino no esté en las mejores condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los típicos problemas intestinales? Pues sobre todo lo que oímos en la mayoría de la gente es el estreñimiento, ¿vale? Es una de las cosas, como he dicho antes, que es uno de los problemas típicos. El estreñimiento o incluso las diarreas. A veces nos encontramos estas dos cosas como lo más común, pero también es bastante común lo que llamamos una disbiosis intestinal, ¿no? ¿Qué es una disbiosis intestinal? Es esa alteración de esa flora en la que la flora patógena pues a veces ha aumentado más y hay poco flora, digamos, lo que llamamos positiva, ¿no? También hay pólipos, hay mucha gente, sobre todo mayor, que acaba teniendo pólipos y que al final, al cabo del año, tienen que estar haciendo todos los años una colonoscopia porque suele acabar teniendo pólipos, fruto de la intoxicación, fruto de esa acumulación de toxinas, sobre todo, pues en muchos casos lo ves, de gente que ha comido mucha carne y que tiene mucha acumulación y que tiene estreñimiento y va acumulando toxinas y entonces pues se van creando estos pólipos. A veces son benignos, a veces son malignos, pero hay gente que acaba teniéndole que hacer todos los años una colonoscopia para ir eliminando estos pólipos, ¿no? El cáncer de colon, sobre todo, que se encuentra en gente pues que
sobre todo gente que ha bebido mucho alcohol o que bebe mucho alcohol o muchas drogas y o que ha tomado muchos medicamentos y muchos antibióticos y luego gente muy estreñida, ¿no? Gente que lleva muchos años con estreñimiento, hay mucha propensión al cáncer de colon, ¿no? Luego también, por supuesto, hay una predisposición familiar, ¿no? Pero está claro que digamos que la dieta es bastante importante, ¿no? Lo que llamamos un intestino permeable, al fin y al cabo, es aquí en la base de todo, ¿no? Empezamos con esa disbiosis intestinal, como digo, que es lo primero que suele ocurrir, y esa disbiosis intestinal, que es esa alteración, como he dicho, de nuestra microbiota, va provocando bien que tengamos ese estreñimiento, bien que tengamos esa diarrea, y con el tiempo, esa disbiosis intestinal va promoviendo que el intestino acabe siendo un intestino permeable, es decir, un intestino en el que la flora, por mucho que además tomes probióticos e intentes solucionarlo con el probiótico, acaba no agarrando. Digamos que no, por muchos probióticos que te tomes, no acaba agarrando porque el intestino ya es un intestino en el que el daño no solo está, digamos, en la microbiota, sino también está en lo que es el epitelio intestinal, en las vellosidades intestinales, está de una manera más profunda, ¿no? Y entonces, digamos que los problemas nutricionales son bastante más graves y los problemas, digamos, de metabolización de nutrientes y de absorción de nutrientes pues son bastante más graves, ¿no? Y luego también tenemos lo típico que es el colon irritable, que hay mucha gente que le suelen decir que tiene colon irritable porque bien es por cuestión nerviosa, y bueno, yo he visto muchos casos en los que realmente hay que una especie de cajón desastre que al que todo el que tiene esas diarreas, a muchos de ellos sin hacer estudios más profundos se les dice que nada, tú lo que tienes es colon irritable porque eres muy nervioso y ya está. Y ahí se le mete en ese cajón desastre cuando en realidad esa persona lo primero que necesita es corregir su dieta y corregir su microflora, ¿no? Y simplemente con un medicamento para evitar las diarreas no va a solucionar el problema, ¿no? Que es lo que se suele estar dando. En realidad debería de darse pues ese conjunto de bacterias positivas que necesita esa persona para corregir la situación, ¿no? Y muchos de ellos, pues bueno, pues vienen de lo que son los médicos de digestivo y nada, solo toman este tipo de medicamento para para cortar la diarrea, pero no se está dando esa información que necesitan de corregir la alimentación y corregir esa microbiota, ¿no? Es bastante triste. ¿Qué dicen las estadísticas? Pues mira, dicen que un 20% de Europa padecen diverticulitis, ¿no? Diverticulitis es esa inflamación intestinal, sobre todo se produce en lo que es en el colon, y sobre todo en la unión del colon transverso con el colon ascendente y descendente, donde ahí se van acumulando, digamos, todo lo que son los desechos se van acumulando y se van al final llenando esa acumulación de desechos que se va quedando ahí y va provocando como una especie de bolsa, va provocando esa inflamación sistémica en esa zona y al final pues las bacterias patógenas pues van aumentando ahí, ¿no? Y es una infección bastante grave y hay mucha gente que de hecho tiene que estar tomando cada mes antibióticos para intentar no tener un brote de divertículos, ¿no? Cuando en realidad el problema es que habría que solucionar la dieta, ¿no? O sea, aquí la dieta y esa microbiota y esa limpieza intestinal es necesaria y no se está haciendo, ¿no? Como siempre, al final solamente se corrige, digamos, el síntoma tomando un antibiótico, que al final no estás resolviendo el problema, sino que al final incluso lo acaba agravando, porque si la persona ya tenía divertículos, quiere decir que su flora intestinal estaba en desequilibrio. Cuanto más antibióticos le demos, aunque sea en ese momento porque es necesario, pero luego no se corrige con probiótico, pues cada vez tendrá mayor desequilibrio en su flora intestinal, ¿no? Un tercio de los españoles sufre estreñimiento crónico, como he dicho, o sea, es increíble la cantidad de personas que tienen estreñimiento, sobre todo mujeres. Es increíble, sobre todo mujeres y además incluso desde jóvenes hay gente que escuchas que llevan más de 20 años tomando laxantes, que ya han tomado todos los laxantes y que llega un momento en que ya no les sirve ningún laxante y que luego en las residencias de ancianos, que esto no se suele decir y no está por ningún sitio, pues hay unas maquinitas, cuando ya a esas personas no les sirven los laxantes, hay unas maquinitas que extraen la porquería, digamos, del intestino de la mujer o de la persona, en este caso, bueno, normalmente, como digo, son más mujeres que hombres, y es como una especie de aspirador que extrae la porquería del intestino, porque es que ya no sirve nada, ya no sirve ningún tipo de, ni los enemas entran ya, ni no hay nada que hacer y solamente al final esto que es bastante desagradable. Es bastante triste que una persona acabe llegando a esto y ahora mismo lo que se está dando, como digo, es
laxantes y van cambiando los laxantes y van cambiando diferentes tipos de laxantes que suelen ser laxantes, la mayoría de ellos bastante dañinos y que cronifican el problema y que realmente, incluso pues lo vemos en los anuncios, ¿no? Dicen de uso ocasional, sin embargo la gente los usa al final todos los días y a veces más de una vez al día y acaban causando ese estreñimiento crónico, pues que a veces te encuentras que una persona no va al baño, pues que va al baño mejor una vez cada 10 días y porque se toman los laxantes, ¿no? El 10% de las personas mayores se detectan pólipos intestinales, es lo que he dicho antes, ¿no? Que es verdad que va acompañado todo, ¿no? Es como una cadena, ¿no? Este estreñimiento o esta alteración intestinal o esta diarreas y sobre todo hay gente que pasa de un estreñimiento a diarreas y tiene épocas que va de un lado al otro. Lo que está mostrando al fin y al cabo es esa alteración y pues como digamos, su flora, su microbiota no está en las condiciones que debería de estar, pues al final se van generando este tipo de patología que son pues, pólipos que a veces son benignos y a veces son dañinos. El problema es que suelen sangrar y hay gente pues, que se asusta bastante y como a veces tardan hasta incluso un año en hacerte la colonoscopia, hay veces que las personas sangran, no saben si es por una hemorroide, que eso es otro de los grandes problemas, que hay mucha gente que tiene hemorroides, sobre todo mujeres también, que a partir del parto es bastante común, pero sobre todo también por este estreñimiento crónico, ¿no? Pero fijaros lo que dice la Sociedad Americana contra el Cáncer en Estados Unidos, ¿no? Para el año 2018, ¿vale? O sea, hay 97.220 casos nuevos de cáncer de colon y 43.030 casos nuevos de cáncer de recto. Estamos hablando en Estados Unidos. Fijaos en el mundo entero. O sea, esto es bastante triste. Esto es fruto de nuestra civilización occidental y de nuestra comida basura y del exceso de la comida basura, de refinados y de sustancias tóxicas en general. Otro de los grandes olvidados, ¿vale? La gente piensa que parásitos intestinales, lo que son lombrices, hongos o protozoos, eso solamente lo tienen pues los niños que pueden tener los cuando son pequeñitos, pero que luego eso se pasa solo, o que solamente es fruto de sitios donde no hay una buena limpieza, ¿no? Y pensamos que aquí en España esto pasa poco y que además, vamos, que a nosotros no nos va a tocar, que eso es de sitios del tercer mundo y de sitios donde hay pues mala higiene y mala alimentación. Y realmente es sorprendente porque lo que son lombrices, el tipo Siuro, vamos, en general, casi todos los niños en algún momento de su vida lo suelen tener. Porque los niños, pues como todos sabemos, pues cogen la tierra del suelo, juegan con todo y se meten los dedos en la boca y ahí están los parásitos, ¿no? Y lo que son las caries, que es otro tipo de lombriz, porque los signos normalmente la gente lo nota más porque te pica el ano. El ascaris es otro tipo de parásito bastante más complicado. Es un tipo de parásito que según la OMS puede llegar a tenerlo hasta el 55% de la población humana, o sea que es bastante más de lo que nosotros imaginamos. Y es un parásito que si habita en el intestino, habita en el intestino delgado, pero de ahí suele subir hacia arriba. Aquí tenemos una muestra un poco de ascaris, pues que es una especie de lombriz de color blanco o de color naranja y que puede ir hasta incluso a nuestro cerebro. O sea, de hecho, hoy en día se sabe que este tipo de parásito puede provocar problemas bastante graves como por ejemplo ictus o paros cardíacos o problemas pulmonares o lo que son obstrucciones pulmonares, ¿no? EPOC. O sea que digamos que es bastante interesante pensar que nosotros también podríamos tener esto, ¿no? Y que hay gente que realmente tiene muchos problemas intestinales y tiene muchos gases, muchos problemas digestivos y que a lo mejor también podría haber algo de esto, ¿no? Que si a lo mejor cuando éramos pequeñitos teníamos parásitos, ¿quién te dice que no los sigamos teniendo, ¿no? Y sobre todo pensar que un solo ascaris pone 200.000 huevos al día. Tiene una vida, digamos, de 2 meses y cada 2 meses está reproduciéndose. O sea que sobre todo con la luna llena. Con la luna llena los parásitos, digamos, ponen sus huevos y mueren. Pero ahí ponen los huevos y eclosionan, ¿no? O sea que con cada luna llena eclosionan miles de huevos, ¿no? Fijaros que en la luna llena hay mucha gente que está muy, muy alterada y hay veces que tiene muchísimo que ver con estos parásitos, ¿no? Porque ahí de repente han eclosionado estos huevos y realmente, pues, de repente hay un montón de parásitos que empiezan a comer, ¿no? Entonces, pues hay bastante alteración. También tenemos hongos
la típica cándida, que es la que más conocemos, la típica cándida albicans, pero de cándidas hay muchísimas cepas, aunque la más común es la cándida albicans. Y también hay protozoos, que son, digamos, parásitos que suelen ser unicelulares y que son muy pequeñitos, que no los vemos, que eso solamente los podemos ver si nos hacemos un cultivo intestinal de heces. Pero que, por ejemplo, aquí en España lo más común es tener Osiurus, Ascaris y un protozoo que se llama Blastocystis hominis, que lo tiene bastante gente que no lo sabe. Aún así, con la migración de población, es verdad que cada vez nos encontramos más gente con otro tipo de parasitosis, como por ejemplo Giardia, pero que sí que da bastante síntoma, y otro tipo de parasitosis, ¿no? Pero vamos, que los otros son bastante... la gente se suele dar más cuenta porque es algo que no... Que sí que tiene mucho síntoma y que el síntoma es mucha diarrea amarilla, y suelen darse cuenta bastante la gente, ¿no? O sea que al final esos a veces suelen ser más descubiertos, pero por ejemplo lo que es el Ascaris o los protozoos o incluso la cándida a veces cuesta bastante de reconocer y de diagnosticar, ¿no? Yo a veces me pregunto, vamos a ver, nosotros todos tenemos conciencia, que nos lo dice el veterinario, o el que tenemos animales, que tenemos gatos o tiene perro, o cualquier otro animal doméstico, todos tenemos conciencia de desparasitarnos, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, normalmente a los animales domésticos los desparasitamos cada 4 meses, ¿no? Le damos las pastillitas que nos da el veterinario, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es que pensamos que realmente nosotros no podemos cogerlo? Y si ellos lo desparasitamos cada 4 meses, ¿por qué nosotros no desparasitarnos, no? Entonces yo considero que un intestino sano debería ser un intestino en el que nosotros tomemos conciencia de que tenemos también que hacer esta desparasitación, por lo menos como mínimo esas 2 veces al año, ¿no? Porque es que es necesario, porque si no, de alguna manera, en algún momento vamos a tener ese tipo de parásito y no estaremos dándonos cuenta, ¿no? Porque están ahí, están en todas partes. Está en una mota de polvo, está en una lechuga mal lavada, está en todos lados. Para mí, sanear el intestino es igual a salud. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, aparte de todo lo que he dicho, es que, pues eso, la alimentación no es la alimentación correcta. Tenemos una alimentación que no es bio, en la que hay demasiada carne, demasiadas proteínas animales, no se toma casi nada de frutos secos y semillas por miedo a engordar, hay demasiada comida basura, demasiada toxicidad, e incluso la gente que a lo mejor toma más frutas y verduras, al no ser bios, está consumiendo muchos pesticidas, fertilizantes químicos de síntesis, y en general la gente se ha acostumbrado a tomar lo que es poca fibra, o sea, es decir, una dieta de pocas fuentes, digamos, de fibra integral, y fibra soluble y no soluble, ¿vale? O sea, casi todos son refinados, es decir, todo es harina blanca, todo es arroz no integral y muy poca fruta y muy poca verdura, sobre todo muy poca fruta, porque la fruta, pues, se demoniza y se dice que engorda, y entonces pues no se toma ese tipo de fruta, ¿no? Cuando en realidad todo esto es un error. O sea, nosotros necesitamos una fuente importante de fibra, y necesitamos fibra soluble, que es la que nos viene de las frutas, y fibra insoluble, que es la que nos viene de las verduras y de los cereales integrales. Y necesitamos las dos. De hecho, hay mucha gente que tiene estreñimiento a pesar de que se hincha a cereales y se hincha a cosas con fibra, y tienes estreñimiento porque no toma nada de fruta. En cuanto le das fruta, esa persona resuelve sus problemas, muchos de sus problemas intestinales de estreñimiento, ¿no? O sea que es bastante importante que tomemos esa cantidad necesaria, digamos, de fibra también soluble de las frutas, y que tomemos en general bastante fibra, porque esa fibra es necesaria tanto para limpiar nuestro intestino como para arrastrar y darle volumen a las heces y, por supuesto, alimentar las bacterias, ¿no? O sea, cuando vemos un probiótico, que normalmente llamamos probiótico a todo, pero los probióticos modernos se les llama simbióticos, porque por un lado tienen lo que es la bacteria probiótica, la bacteria viva, y por otro lado tienen lo que llamamos el prebiótico, que es la fibra que alimenta esa bacteria viva, ¿no? Y se ha comprobado que esto es mucho mejor que tomar solamente lo que es la bacteria, porque si a la bacteria no la alimentas correctamente, porque luego estás tomando refinados y toxinas, pues al final las bacterias se mueren, ¿no? Entonces tomas el probiótico, te gastas dinero en bacterias acidophilus, solo y simplemente no lo acompañas de una buena dieta o de lo que es una inulina o una fibra prebiótica, y al final esas bacterias no resisten, ¿no? O sea que es interesante que siempre vaya unido a de las dos cosas. ¿Qué cantidad de fibra necesitamos? Pues necesitamos por lo menos 25 o 30 gramos al día, pero sin embargo cada día nos estamos volviendo, como he dicho, a una dieta cada vez más americanizada, y ya ahora mismo un europeo está tomando entre 10 y 15 gramos de fibra al día, y hay veces que hay gente que menos incluso, ¿no?
porque todo es lo que he dicho antes, pasta no integral, arroz no integral y todo lo que son cereales no integrales, es decir, todo es refinado, ¿no? Y mucha patata. La patata estreñe, el arroz no integral estreñe, la pasta no integral estreñe, o sea que al final lo que estamos haciendo es que si tenemos problemas de estreñimiento, con todo esto vamos a aumentar todavía más el estreñimiento, además vamos a subir más la glucosa y vamos a tener más acumulación de toxinas en el intestino, ¿vale? Entonces, una alimentación tradicional rica en frutas y verduras y granos integrales, que es la que teníamos hace unos años, hace 50 años, que la gente vivía más de una economía de subsistencia, una economía más parecida, digamos, a un africano que pueda comer, no, pues estábamos hablando de que tomábamos a lo mejor de 75 a 100 gramos de lo que es fibra y sin embargo ahora pues hemos reducido a un 10-15%, a un 10-15 gramos al día. O sea, tenemos que volver aquí a lo de antes, ¿no? Vamos a hablar de otros ingredientes que necesitamos para tener nuestro intestino sano, ¿no? Sobre todo hablando de lo que es nuestro protocolo para eliminar, digamos, y limpiar nuestro intestino, ¿no? Aparte, como he dicho, de esa dieta y de esa cantidad de fibra necesitamos una serie de elementos que nos pueden ayudar aquí, ¿no? En la próxima luna llena, que deberíamos tener en cuenta que todo saneamiento intestinal o todo protocolo para limpiar nuestro intestino debería tener en cuenta esa luna y que fuera por lo menos 1 o 2 días antes de la luna llena, porque es lo interesante, es cuando justo los parásitos en ese momento han muerto y han puesto los huevos, con lo que si nosotros nos desparasitamos o limpiamos nuestro intestino justo antes, esos 2 días antes de la luna llena, pues vamos a hacer que vamos a arrastrar esos huevos o esas esporas de parásitos y vamos a intentar que no acaben eclosionando, ¿no? Y que es el momento apropiado para hacer esto, ¿no? O sea, que si buscamos un momento, siempre vamos a intentar buscar que ese momento sea, digamos, este día antes o 2 días antes de la luna llena, ¿no? Entonces aquí me parece bastante interesante este producto de Life Plus que se llama Colon Fórmula y que es una mezcla de fibra, que es lo que hemos dicho antes que necesitamos, semillas, cáscaras de semillas de psyllium y lo que es al final y algo de algas, ¿no? Algas pardas que llamamos, ¿no? O sea, esta composición es bastante interesante porque nos va a ayudar como sustrato, digamos, de limpieza a nuestro intestino, proporcionando por un lado alimento a estas bacterias positivas y por otro lado mejorando, digamos, lo que es la composición, digamos, de las heces y además nos vamos a ayudar en este caso de lo que son las bacterias que hemos dicho que necesitamos. Necesitamos bacterias, bifidobacterias, que lo hemos dicho antes, y lactobacillus acidophilus, que son las más comunes, ¿no? Porque al final, dentro de esas bacteroides y firmicutes, en general se ha comprobado que la mayor cantidad de bacterias que necesitamos suelen ser de este tipo, ¿no? De bifidobacterias y lactobacillus. Aunque cuanto más, como he dicho antes, cuanto más variedad tengamos, mucho mejor, ¿no? En este caso, como digo, al menos tenemos unas 4 cepas de probiótico, más además esa fibra, que es bastante interesante. Y por supuesto, como no, esa mezcla de 30 extractos selectos de frutas y verduras, ¿vale? Y lo que son enzimas, que también son necesarias para hacer esa digestión y para absorber realmente bien este producto, ¿no? Ya sabemos que la E+ tiene esta patente que siempre nos va a garantizar esa absorción a través de las enzimas, pero en este caso justamente el intestino, sabemos que el páncreas es el generador de ciertas enzimas necesarias, que son las enzimas pancreáticas, y nuestro intestino genera otro tipo de enzimas, ¿no? Pero que con la edad la mayoría de la gente va perdiendo esas enzimas y cada vez cuesta más hacer la digestión, cada vez cuesta más metabolizar nutrientes y cada vez cuesta más asimilar lo que son nutrientes, ¿no? Y en general la mayoría de la gente lo que tiene son problemas de absorción intestinal, es decir, de absorción de nutrientes, es decir, se toman cantidades infinitas a lo mejor de productos, de probióticos, de productos de herbolario, incluso de comida lo más sana posible, pero no llegan a absorber los nutrientes y siguen teniendo deficiencias que se ven además muchas veces en las analíticas, ¿no? Pues hay gente que tiene anemias crónicas, o bien por falta de hierro, o bien por falta de vitaminas del grupo B, y está causado por eso, porque es un intestino permeable, es un intestino en el que la disbiosis intestinal no puede mejorar porque primero hay que corregir ese intestino que es permeable, y aquí es necesario que el producto que tomemos sea un producto adecuado
para poder corregir esto. O sea, que sea un producto en el que haya ese simbiótico, es decir, ese prebiótico, o sea, esa fibra prebiótica y esa parte de bacteria. Y luego además que nos vaya a garantizar esa absorción. Y aquí, pues eso, y acompañado de toda esa cantidad de frutas y verduras, ¿no? Así que esta composición me parece bastante interesante, ¿no? Para ir pudiendo limpiar e ir limpiando sobre todo lo que son las paredes intestinales. Es bastante interesante un estudio que hay de un doctor americano que yo creo que ya ha muerto porque era muy mayor, pero ha escrito muchísimos libros, que estaba especializado en lo que es el intestino y en colemas. Se llama doctor Bernard Jensen y tiene libros muy interesantes donde se muestra cómo las paredes intestinales llegan a estar con una especie de alquitrán negro, sobre todo gente que come mucha carne y mucha proteína animal y poca fruta y verdura cruda, pues llegan a tener un intestino completamente lleno de una especie de alquitrán negro y que realmente ese intestino pues es que es muy difícil de desintoxicarse, ¿no? Entonces aquí la fibra sería, digamos, ese limpiador necesario para que pudiéramos ir arrancando esa especie de alquitrán negro. Bastante interesante ver esas fotos. La otra cosa que necesitaríamos para nuestra cura intestinal, nuestro saneamiento intestinal, sería Paracleanse. Este producto me parece bastante interesante porque, por un lado, tiene diferentes hierbas y diferentes plantas que se reconocen desde la antigüedad como vamos, que son capaces de eliminar parásitos intestinales, como el nogal negro, el ajenjo, artemisa o diferentes variedades de artemisa, ¿no? Y que lo que hacen algún otro tipo de planta, que sobre todo muchas de ellas lo que hacen es paralizar el parásito, es decir, por un lado, algunas de estas plantas lo que hacen es eliminar lo que es la espora o huevo, que es lo más difícil del intestino, ayudándonos aquí en este caso del colon cleanse, que sería eso que arrastraría, digamos, el parásito, y aquí el paracleanse sería el que eliminaría, digamos, esa espora o paralizaría en este caso el parásito, porque hay parásitos que normalmente son bastante difíciles de eliminar y lo que se suele hacer con las hierbas o incluso con los medicamentos que se venden en la farmacia es paralizarlos. Si los paralizamos no pueden alimentarse y entonces acaban muriendo, ¿no? Y entonces pues necesitamos luego algo que los arrastre, que aquí el colon cleanse sería bastante interesante, ¿no? Para arrastrar esto. Luego además la combinación que tiene este Paracleanse también ayuda a desintoxicar lo que es el hígado y a desincrustar todas esas sustancias tóxicas que digo que se van acumulando, ¿no? Ese alquitrán que se va acumulando también ahí en las paredes, ¿no? Pero bastante interesante aquí, en este caso, también como desparasitante, no solo como limpieza de desechos, sino como desparasitante. Este producto me parece muy interesante. Luego, otra cosa que es para mí esencial para cualquier saneamiento, ya sea hepático, intestinal, renal, en general, que es el azufre orgánico, ¿no? O sea, es que es necesario para tantas funciones, o sea, es el limpiador universal, digamos, el azufre. Entonces, lo que haría sería ayudarnos a quelar metales pesados, que sabemos que es muy difícil de eliminar, que el organismo de hecho no los puede eliminar, y tiene que quelarlos, y aquí el MSM o azufre orgánico lo que nos haría es ayudarnos a quelar o sea, transformar esos metales pesados en algo que el organismo sí que puede eliminar. Además tiene esa función antiinflamatoria, además de estimulación, digamos, de residuos acumulativos, y luego además tiene otras funciones que sabemos pues que también ayuda a regenerar cartílagos y a desinflamar, y se suele acompañar también de otro tipo muchas veces de pues otro tipo de sustancias para regenerar lo que son articulaciones, ¿no? Pero en este caso los vamos a usar por la parte, digamos, de eliminación de toxinas y de potente antiinflamatorio, ¿no? Y luego también es bastante interesante que también ayuda a eliminar depósitos de grasa, ¿no? Y de grasa tóxica, ¿no? Siempre que la gente intenta adelgazar, muchas veces intenta adelgazar directamente tomando algo para adelgazar y quitándose comida, ¿no? Y intentando corregir, entre comillas, la dieta, quitándose calorías, ¿no? Pero no desintoxican el organismo. Y si no desintoxicas el hígado, pues muchas veces los depósitos de grasa, ya lo he dicho muchas veces, los depósitos de grasa pues suelen ser grasa donde se acumulen las toxinas. Entonces es una especie de protección que tiene el organismo para ir acumulando las toxinas en esa grasa tóxica. Si no cogemos una sustancia que ayude a eliminar esas toxinas, esa grasa tóxica es muy difícil de eliminar, con lo que aquí también me parece muy interesante ir utilizando el azufre para no solo limpiar nuestro intestino, sino también tiene esa otra doble función o esa triple función que es eliminar toxinas también de nuestra grasa.
En general, fijaros que el 90% de las enfermedades podrían evitarse haciendo un saneamiento intestinal regular. Es decir, eso que yo he dicho antes de cómo es posible que a los animales lo tenemos súper asumido, que hacemos una desparasitación cada 4 meses y nosotros no solo que no hacemos desparasitaciones, sino que tampoco limpiamos nuestro intestino. Y hay gente pues, que a lo mejor la ves estupendísima, que parece que está estupendísima, pero luego te cuentan que tiene un estreñimiento brutal o tiene unas diarreas tremendas, ¿no? Y que bueno, que todo lo demás es fachada, ¿no? O sea, es que es importantísimo que nuestro intestino esté perfecto, porque es que si no al final vamos a acabar teniendo un problema. Entonces, tanto por prevención como por curar una situación que tengamos, nuestro intestino tiene que estar corregido, ¿no? Porque es la base para todo. Es decir, que cualquier enfermedad que hoy tengamos hoy en día siempre va a empezar en el intestino. Es decir, siempre va a haber un intestino que no está corregido. Siempre va a haber algo. A menos que haya una malformación congénita o haya un problema congénito, normalmente la mayoría de las enfermedades, el origen empieza en el intestino. Y primero hay que regular ese intestino, hay que mejorar, digamos, esa microflora, porque además todo lo que tomamos o todos los probióticos que tomemos para corregir esa flora intestinal, al final también están corrigiendo lo que es esa microbiota en general de todo el organismo, no solo la del intestino, sino también la de la piel, las mucosas, en general es interesante, ¿no? Aquí os nombro el cuerpo radiante, que es el libro este que he comentado antes, que es bastante interesante, de este doctor que se llama Bernard Jensen, y bastante interesante por lo que he dicho, porque es que muestra intestinos humanos y cómo esos intestinos están llenos de este alquitrán que solamente a base de comer frutas y verduras y corregir la dieta y luego pues hacerle esas limpiezas intestinales es la única manera de solucionarlos, ¿no? Y llegamos al final. Para mí está claro que si quieres realmente ser feliz tienes que cuidar tu cuerpo, porque el cuerpo es lo único que tenemos realmente. Podemos tener muchos bienes materiales, pero realmente la única cosa que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida y que va a estar siempre con nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Y hay gente que a mí me hace gracia porque dice, bueno, de algo hay que morir, da igual, yo me voy a la buena vida, lo que llaman ellos buena vida, porque vamos, que luego la buena vida para ellos es a lo mejor comer fatal, fumar y beber y llevar lo que llamamos una mala vida, ¿no? Yo creo que el problema a veces no es morir, y yo me lo planteo así, para mí el problema no es morir, pues si cuando te toca irte, pues te vas y ya está. Lógicamente, pues si es una buena muerte, pues genial, ¿no? Para mí lo peor no es morir, sino realmente sufrir. Sufrir, el sufrimiento es de las peores cosas. Sufrir por un dolor, por angustia, por una enfermedad y sobre todo por gente que tiene enfermedades crónicas y que cada día más se cronifican, realmente para mí es lo peor que hay en la vida. O sea, pasarte la mitad de tu vida o prácticamente toda tu vida enfermo es de las peores cosas que hay, ¿no? O sea, que si podemos prevenirlo, ¿por qué no? Yo no creo que sea tan necesario y que realmente merezca la pena comer mal, como se está comiendo, beber de esa manera, fumar, tomar toxinas. O sea, no creo que sea necesario y que realmente nos esté haciendo feliz. Yo pienso que eso a la larga es intentar mirar para otro lado de algo que nuestro ser nos está diciendo, ¿no? Que muchas veces es una especie de, llamémosle autosuicidio lento, ¿no? Pero al final es muy difícil que no acabemos cayendo en la enfermedad. O sea, realmente muy poca gente tiene una genética tan maravillosa como para poder contaminarse todo lo que quiera y no acabar eh, poniéndose enfermo. O sea, que es bastante difícil. Como eso todos no lo tenemos, pues yo creo que hay que prevenir, ¿no? Antes que curar. Así que, pues eso, la felicidad para mí depende exclusivamente de la salud, porque por mucho dinero que tengas, pues hay gente con muchísimo dinero que también se muere y se muere de enfermedades horribles y sobre todo de cáncer, que hoy en día parece que es la gran lacra. Y yo creo que no merece la pena, como digo, sufrir con una enfermedad que podamos prevenir, ¿no? O sea, si nos toca porque nos ha tocado, porque realmente es algo, pues yo que sé, congénito, es algo que es un accidente o alguna cosa, pero si realmente lo podemos prevenir porque viene a través de nuestra dieta, de esta limpieza que deberíamos hacer todos intestinal y de limpiar nuestros órganos en general, pues todo lo que podamos prevenir, pues bienvenido. Así que hasta aquí lo dejamos y nada, muchas gracias por todo y si tenéis preguntas, pues aquí os contesto.